en política, hacer una campaña que llame la atención no te asegura el triunfo. Y las campañas que pierden pasan a la historia. Este es un negocio donde a veces los nombres importan, pero los nombres no se hacen de la nada. Y los nombres se hacen con trabajo, con esfuerzo. Para que algo pueda tener sentido requiere siempre sudor, esfuerzo y muchas lágrimas. Todos queremos un poco de gloria en el proceso, pero me parece que es parte del proceso entender cuando no eres parte de la gloria. Los políticos van y vienen, pero nosotros estamos buscando todo el tiempo espacios y áreas de oportunidad que nos acerquen a un único objetivo, que es el título de este podcast: lograr el poder. Mi querido Memo Quintana, tú sabes que yo tengo una historia ahí contigo, porque yo por alguna razón te tuve guardado muchos años. Creo que todavía estás guardado así, ya dije ya. Ya lo dejo así. Sí, te tenía como Memo Quintanilla. Uf, típico. Ah, sí, ¿ya te ha pasado? Sí, mucho. ¿Por qué? Quintana, Quintero. ¿En serio? Sí. Y también, Ya. ¿sabes dónde yo te conocí? Yo te conocí en una portada de hace como 3 años atrás. Yo no te conocía en persona, o sea, no había una referencia. Esa fue como mi primera referencia. Y dije, bueno, se me hace un perfil súper interesante. Hay que invitarlo a ICODI, a los espacios Claro. de consultoría. Y a partir de ahí, pues, conocí un gran profesional, un workaholic, una persona que vive 24/7 para el trabajo. ¿Y por qué alguien como tú, que viene del mundo de la radio, que viene del mundo de la creatividad, le gustó esta mala vida de la consultoría política? Mira, la verdad es que de entrada gracias por tu invitación, Andrés, como siempre un gusto. Fíjate que yo creo que es algo que surgió conforme iban avanzando las etapas de vida. Yo toda la vida soñé con ser locutor, ¿no? O sea, de niño me encantaban la radio, los medios de comunicación, me encantaba la tele, me llamaba mucho la atención eso, me gustaba hacer el ridículo en términos generales, en resumen. Y cuando yo tengo este acercamiento con la radio y profundizo y además llego a una estación de radio que pues es cadena nacional, internacional y conozco muchas cosas de este mundo, me empiezo a dar cuenta que de repente esa necesidad o esas ganas de más energía pues estaba presente, ¿no? Y era como de repente veía más cosas que nadie más veía, ¿no? Como de, este comercial está mal hecho, esto no me gusta, este guión, ¿quién lo hizo? ¿No? O sea, empezaba con temas a quejarme mucho constantemente de las cosas que sucedían. Y poco a poco empecé a descubrir otra área, ¿no? Que para mí era el tema de la creatividad o la publicidad. De repente descubrí que me encantaba redactar, ¿no? Me encantaba escribir mis comerciales, me encantaba escribir mis programas, me encantaba escribir lo que empezaba a suceder. Y desde niño también me gustó mucho la historia, la geografía. Cuando llego a tener la clase de estructura socioeconómica de México, me fascinó. Y de repente descubro el mundo de la comunicación política, donde puedo conectar estas dos ejes tan importantes, que es lo que ya traía de los medios de comunicación, la creatividad, la radio, televisión, y de repente conectado con un mundo totalmente diferente que es el mundo de la política, ¿no? ¿Quiénes son los gobernadores? ¿Cómo está la división geográfica, la división política? Y entonces descubrí que había un universo paralelo donde estos dos seres muy extraños y que podría parecer que no conviven entre sí, pues están unidos y es el mundo de la consultoría y la comunicación política. Y pues así fue como entré y me encantó. ¿Cómo definirías este mundo de la comunicación y la consultoría política? Mira, yo creo que es un mundo lleno de personas, constantemente tiendo a decirlo, somos personas muy extrañas del poco porcentaje de la población que realmente creo que nos preguntamos cosas que nadie más se pregunta, ¿no? O sea, oye, estoy viendo esto en las noticias y está pasando, y entonces las personas lo recibimos como un hecho. Pero nosotros somos las personas que nos preguntamos por qué eso es un hecho y cómo se convirtió en un hecho. Entonces somos una serie de inadaptados sociales, si así le pudiéramos decir, que nos estamos preguntando y cuestionando totalmente cosas, ¿no? Todo el tiempo, todos los días, ¿por qué sucedió esto? ¿De dónde vino este? ¿De dónde salió este perfil? O sea, somos el típico que googlea el nombre de alguien que no conoce, ¿no? Que le preguntas a ChatGPT ese perfil que no conoces. Entonces yo creo que este mundo es muy ambivalente, es bastante atractivo, creo que es muy cambiante. Y ello requiere personas con piel gruesa, ¿no? Creo que eso requiere gente con capacidad de adaptación y que creo que no es para cualquiera. Yo así lo definiría. Ahora, yo puedo ver en ti una capacidad de trabajo muy amplia. Entonces, yo no sé si te describiría como alguien workaholic o como alguien que no sabe decir que no. Ok, vaya, gran pregunta, ¿eh? Mira, la verdad es que he aprendido con el tiempo a decir cada vez más veces no,
Pero yo creo que cuando empiezas, lo primero que tienes que hacer es afianzarte. Y ojo, es una visión 100% personal y me queda claro que esa es la intención de este podcast, entender todas las visiones que existen, que sé que la mía no es necesariamente la mejor, pero es la que a mí me ha funcionado. Y yo creo que para que algo pueda tener sentido requiere siempre sudor, esfuerzo y muchas lágrimas. Entonces, en efecto, creo que desde que empecé mi carrera definí que la única manera en la que podríamos tener éxito era estar dispuesto a hacer las cosas que nadie quería hacer. Teníamos que hacer que las cosas sucedieran y eso requería hacerlo en tiempos que nadie lo quería hacer, ¿no? Entonces, por eso empezamos con una dinámica muy intensa. Cada vez es menor, ¿no? Yo recuerdo que antes la oficina constantemente salía 3, 4 de la mañana, si había eventos, bla, bla. O sea, cada vez es menor, somos un equipo más amplio, cada vez hay gente más especializada. Y claro que cada vez hay más posibilidad de decir que no. Creo que hoy estamos en un momento en el que podemos, de cierta manera, poder decidir con quién queremos trabajar y con quién no queremos trabajar, cosa que en un principio no se podía. Y eso implicaba tener que atender todo lo que llegara a las manos, ¿no? Pero me gusta, no voy a negar que es un sistema de trabajo que me gusta estar ocupado, me gusta estar acelerado, me gusta estar nervioso, ¿no? Me gusta esta tensión que hay detrás de este mundo y lo he aprendido a ser parte de mi vida. Fíjate que en México durante muchos años se habló de los 5 grandes. Eran 5 consultores que se dedicaban a la comunicación digital que se llevaban el 70% de los proyectos. Del mercado. Exacto. Pero luego de eso, los precios, el mercado, la pandemia, cambió un poco ese modelo. Y ahora hubo un reemplazo generacional. Estás tú, está Oscar. ¿Qué hueco tú aprovechaste? Porque creciste tanto. Yo creo que el hueco en el cual nosotros pudimos entrar y encontramos un área de oportunidad gigante fue el mundo de la creatividad. Poder fusionar la creatividad, poder fusionar en términos publicitarios la comunicación y no necesariamente dejarlo en el campo, con todo respeto, ¿no? de quienes se encargaban de hacer el trámite político, ¿no? Los politólogos que de repente tenían ciertos espacios de creatividad. Creo que nosotros venimos del mundo de la creatividad, del mundo de la publicidad, que nos incorporamos en el mundo político. No debemos reconocer, no nacimos en el mundo político, sino nacimos en el mundo de la publicidad, de los medios tradicionales de comunicación y nos incorporamos en el mundo político, pero con un know-how previo, que creo que eso es algo importante, y con contexto, porque tú lo sabes muy bien, de repente es muy fácil encontrar creativos, pero es muy difícil encontrar creativos con contexto político, siquiera con interés, ¿no? O sea, de repente hay muchos diseñadores muy talentosos que no te sirven en comunicación política, pues porque no hay un contexto real de lo que es la comunicación política. Y puedes hacer un arte precioso, puedes hacer un diseño hermoso en un tema publicitario tradicional o de comercial, pero cuando lo migras a este diseñador a un mundo político, te das cuenta que empieza a darse de topes y no importa qué tan talentoso sea, si no tiene cierto contexto, yo creo que no va a poder entrar. Y ese es el área de oportunidad que nosotros entramos, el área de oportunidad que nosotros encontramos en el proceso, que fue poder ver un nicho de oportunidad que había entre que estaba creciendo el mundo digital, entre que como que la publicidad dentro de la política siempre estuvo fuera, y de repente les empezaron a abrir lugar en la mesa, ¿no? De repente en la mesa de estrategia había un consultor general, el consultor electoral, el consultor creativo, el consultor digital, ¿no? Y de repente estos dos empezaron a mezclarse mucho y de repente nosotros, pues a lo mejor lo que encontramos es que con uno solo tenían 2 cosas. Entonces creo que... Ajá, pero tú lo descifraste. Y por cada memo que triunfa hay 100 personas que se quedan en el camino. Claro. ¿Cómo le darías el consejo a las personas que quieren descifrar cómo hacerse de un hueco acá? Pues yo creo que lo importante es saber perfectamente. Tengo un gran amigo, le mando un fuerte abrazo, por cierto, que alguna vez me lo dijo, me dijo, no hay persona más feliz en el planeta que el que sabe cuál es su lugar en la cadena alimenticia. Y tiene toda la razón del mundo, ¿no? O sea, cuando sabes cuál es tu lugar en la cadena alimenticia, cuando sabes cuál es el lugar que te corresponde, y dejas de divagar en el proceso de que cómo suelto pero cómo llego para allá, sino mi lugar en este momento y el papel que debo jugar es este. Lo que pasa constantemente en el fútbol, ¿no? A veces el ego llega a la cancha del fútbol constantemente. El defensa que quiere meter gol, el portero que quiere tirar el penal, ¿no? El medio delantero o el contención que quiere cabecear cuando es la chamba del delantero, ¿no? Entonces, todos queremos un poco de gloria en el proceso, pero me parece que es parte del proceso entender cuando no eres parte de la gloria. Entonces...
Creo que va por ahí y el área de oportunidad que yo les diría a esos perfiles es entendamos cuál es el papel que en este momento están llegando. Porque hay mucha experiencia de por medio, ¿no? Y yo sé que este es un negocio donde la experiencia cuesta, la experiencia cuenta mucho y cuesta también. Pero no eso significa que no se tenga la capacidad. Constantemente lo decía cuando íbamos a pichar con algunos clientes. O sea, yo sé que en su momento, y hablándote de hace varios años, hace 10, pues tú nos ves jóvenes, pero no somos novatos, ¿no? Y creo que durante ese proceso, ser joven no necesariamente implica que alguien tenga que ser novato en el proceso, y menos en este negocio. Sin embargo, creo que hay un área de oportunidad en también entender qué papel es el que te toca jugar. Y nosotros lo entendimos y lo seguimos entendiendo todos los Oye, días. pero eso no se contrapone con algún episodio que tú viviste con algún consultor de gran renombre que te peleaste en una mesa de estrategia Sí, claro. porque esa persona tenía sus métodos, tú vienes con otra dinámica, otros métodos, una nueva visión. A lo mejor, digámoslo así, ¿no supiste tú entender tu rol? Sí, ese chisme cruzó muchas fronteras y todo el mundo lo supo. Yo creo que, sin duda, ¿Fue chisme o fue real? no, fue real. Sí sucedió, sí pasó. Hoy tengo la fortuna de poder saludarnos y estrechar la mano y no pasa nada, porque al final es parte del proceso, ¿no? Y claro que yo entendí que en ese momento el equivocado era yo, ¿no? O sea, claro que en ese momento yo entendí que el que en ese momento no estaba jugando ese papel que correspondía en la mesa era yo. Entonces, creo que una de las cosas que la juventud a veces nos hace equivocarnos es querernos comer todo el pastel. Oye, pero haciendo una crítica honesta, ¿cómo tú diferencias? Y quiero que ese sea el espacio donde tú lo hables claramente, sin corrección política, sin nada. ¿Cómo tú diferencias consultores jóvenes como tú, con un dinamismo que es parte de tu sello, con los consultores tradicionales? ¿Qué crees que ha cambiado? Yo creo que ha cambiado mucho el entendimiento no solamente del electorado, sino de la manera de hacer campañas. Y hoy la manera de hacer campañas, pues desde que llegas a un brief típico con un cliente, el primer requerimiento que te dicen es quiero una campaña disruptiva, ¿no? O sea, y de repente dices, a ver, o sea, hay un abismo de diferencia entre una campaña disruptiva, una campaña creativa y entre lo que realmente necesitas. Todos parece que necesitan lo mismo, pero en términos reales, las condiciones electorales y las condiciones de la campaña no hace que todos necesiten lo mismo. A veces tenemos un mercado tan tradicional que puede que tú también entiendas en el proceso que no eres la agencia para ese cliente o que no eres el consultor para ese cliente. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que aportar, esta avanzada juvenil o esta avanzada de gente que poco a poco estamos haciéndonos también de un nombre y aprendiendo de quienes nos enseñaron y nos abrieron las puertas, porque también, o sea, nosotros no hubiéramos llegado si alguien no hubiera abierto la puerta en algún momento. Entonces, yo creo que más allá de poder ver un área de oportunidad o qué es lo que nosotros ocupamos, es cómo convivimos. Y creo que eso es algo que nosotros traemos perfectamente bien en la cabeza. Y te lo voy a decir en términos reales. Yo veo que es mucho más común que un consultor no se hable con otro consultor del periodo pasado. Y yo veo que este grupo de chavos, como algunos nos llaman, o de jóvenes que venimos ya un poco más maduros, porque cada vez hay gente más joven, tenemos otra mentalidad y nos hablamos entre nosotros y compartimos proyectos y qué está pasando y cómo me ayudas y cómo te apoyo. Oye, tú estás de ese lado, pero veo que hay mucha más comunicación en esta avanzada o en este grupo que en lo que yo conozco de los que vienen atrás, ¿no? Y creo que eso es un plus también, porque pues al final en el negocio nosotros permanecemos y en el negocio estamos y tú lo has dicho perfectamente bien. Creo que los políticos van y vienen, pero nosotros estamos buscando todo el tiempo espacios y áreas de oportunidad que nos acerquen a un único objetivo, que es el título de este podcast, lograr el poder. Oye, hubo una ocasión, no sé si habrá sido la única o han pasado varias, pero porque en este negocio es difícil las sociedades. ¿A ti no te funcionó en alguna ocasión? ¿Tú tendrías nuevamente socios? Yo trabajaría sociedades sobre proyectos, ¿no? Creo que si algo aprendí de poder compartir un negocio, un área de oportunidad con alguien, es que me remonta a tu primera pregunta. No todos tienen la misma capacidad de trabajar igual ni al mismo ritmo. Y no está mal. Simple y sencillamente, si no hay una gran comunicación, si no tenemos el mismo entendimiento de la velocidad a la que uno y el otro trabaja, siempre va a haber alguien que va a pensar que trabaja más.
Y en la sociedad eso pasa constantemente, ¿no? Cuando tienes un socio es que yo trabajo más, yo traigo más clientes, yo tengo mejor PR, yo tengo mejor comunicación. Yo siento que las sociedades en agencias es complicado, porque al final el ego está encima, alguien tiene que ceder y alguien tiene que trabajar más, sí o sí. Por ejemplo, nuestro amigo Pato, son 4 socios en Poligrama. Complicadísimo. ¿Qué hace que una sociedad funcione dentro de este mundo? Y vaya, a los 4 los quiero muchísimo, son grandes amigos míos, y la pasamos muy bien. Sin embargo, creo que ahí el reto es poder entender quién juega qué papel, cuál es tu lugar en la cadena alimenticia, quién va a controlar el PR y nadie puede crecer más que él, ¿no? ¿Quién va a controlar un área nueva de negocio que nadie más va a explorar o que nadie más le va a comer el pastel? ¿Y cómo van a estar el dividendo? Al final todo esto pues es un negocio y creo que mientras tengamos claras las condiciones económicas, porque a veces las sociedades no se rompen ni siquiera por el estado de ánimo, no se rompen ni siquiera por algún cliente. La gran mayoría de las veces es por condiciones económicas. ¿Y por qué? Porque me siento que estoy trabajando más y gano menos. Entonces, creo que en esa ruta es complicado. Digo, claro que les deseo que les vaya muy bien y siempre mis buenos deseos para mis amigos y para todos los de la industria. Pero creo que es un esquema muy complicado el poder dividir una sociedad y hacer un negocio donde todos puedan estar en la misma condición. Si desde el principio las reglas son claras y es, a ver, yo tengo el 50% y ustedes tienen el otro 50% entre 3, 4, 10, está claro, ¿no? Yo sé que de los 100 pesos que va a haber, 50 pesos son míos y el resto se lo dividen entre ellos. Pero si eso no está claro desde el principio, creo que puede haber muchos problemas futuros. Y por ello no estoy negado necesariamente a la sociedad, estoy negado a las sociedades permanentes. Yo creo que las sociedades son de proyectos, ¿no? A ver, vamos juntos a este proyecto, nos asignamos el 40%, el 30% y demás. E incluso, ¿no? También escaladas. De repente tenemos equipos formativos o equipos, gente que están con nosotros y que de consultor junior pasan a un consultor general y de repente le queda una campaña y demás. ¿Por qué pelearnos? Compartamos el pastel, ¿no? O sea, creo que ese tipo de cosas de repente suceden y estamos abiertos a hacerlo y a tenerlo. Simplemente creo que ya en la unidad de negocio, en el esquema de negocio, creo que para mí sería muy complicado hacerlo. Oye, por ejemplo, algo que quería preguntarte, si yo tuviera que decirte en un egómetro del 1 al 10, porque es un tema que aquí ha salido con todos. Claro. ¿Cuál sería tu egómetro del 1 al 10? 10 es lo máximo, 1 lo mínimo. Vaya, yo creo que sí estaríamos en una ruta de un 8. No lo puedo negar. Y no dije el 10 porque va a trascender. Bueno, me encanta tu honestidad. Pero es que es muy difícil, Andrés, y tú lo sabes muy bien. Estamos en una industria en la que a veces no necesariamente el talento se paga. Exacto. Y yo creo que eso es lo complicado. Exacto. Vaya, a mí me encanta y yo identifico incluso con mi propio equipo talento que dices, no puedo creerlo, tiene toda la madera para triunfar en esta industria. Toda la madera para triunfar. El problema es que a veces el tiempo nos gana, la piel es muy delgada y no necesariamente a veces valoramos nosotros mismos el trabajo que hacemos. O sea, el esquema de pensamiento del impostor está permanente en cualquier posición. Incluso como dueño, incluso como tú estando al frente. O sea, de repente cuando vas a una campaña y pichas y dices, madres, el que está enfrente está fuerte, lo conozco, lo ubico, nos conocemos, bla, bla, bla. O sea, conozco su experiencia, sé quién es. Y a veces de repente tú mismo te saboteas en la búsqueda o en el entendimiento de comprender que estás al final en una competencia. Y pues yo creo que eso también pasa en las nuevas generaciones. El ego es necesario, el ego es indispensable en este negocio. Oye, entonces, que es un negocio de mucha grilla, ¿cuál ha sido la crítica que más te ha dolido? Vaya. Uf, qué buena pregunta. Mira, yo creo que han sido varias, pero quizá la que más me ha dolido. Al final somos un negocio de emociones y trabajamos con personas. Cada vez un poco menos, pareciera así por la inteligencia artificial, pero al final no nos aleja porque vendemos intangibles. O sea, ese es el problema. Si vendiéramos micrófonos, pues sería muy fácil. Te vendo el micrófono, la caja, compras la caja, no me compras a mí. Nosotros vendemos intangibles. Compras lo que piensa Memo, lo que piensa Comarca, lo que piensa su equipo. Entonces, yo creo que de las cosas que más duelen o me dolieron en su momento, cada vez te haces de piel más gruesa, es cuando el equipo
ese equipo, el que formaste, el que acompañaste, el que guiaste, termina siendo el principal crítico y pasa a la cancha del adversario, Oh, ¿no? O sea, creo que esa es de las partes que duele. dices, duele mucho. Sí. Duele mucho porque al final te vuelves un formador y un acompañante, y el que corre el riesgo eres tú, Claro. ¿no? El papel del nombre que se están jugando es el tuyo. Entonces, yo creo que más allá de las críticas de afuera, porque son necesarias y a veces hasta también alimentan el ego, yo creo que las críticas reales y fuertes que duelen son las que vienen de adentro, las del equipo, y que pasan no en un ámbito constructivo, sino pasan en un ámbito ya 100% de adversario. Esa es la que duele en el alma. Poco a poco también aprendes a lidiar con ellas porque es algo necesario en el proceso. Es algo que va a pasar. ¿Cómo es tu alma? ¿Cómo es mi alma? No sabría describir un alma, pero creo que es un alma libre. Me gusta mucho mi espacio conmigo mismo. Me gusta mucho poder tener siempre un sueño en la cabeza. Creo que es un soñador nato, ¿no? O sea, llego, hago hasta el último momento para conseguir lo que quiero y ya estoy pensando en lo que viene. Creo que mi alma es... Me gusta enseñar a la gente. O sea, me gusta que me acompañen, que ven conmigo, que estén. No me gusta... O sea, algo que hago constantemente es que no veo currículums. O sea, busco que mi equipo haga eso. Y para la gente que va a trabajar conmigo, platico con ellos. O sea, no me importa en qué universidad estudiaste, no me importa de dónde vienes. Claro que es indispensable tener un poco de tu experiencia, pero eso me llevaría un poco a que mi alma es un poco confiada, ¿no? Y también se deja llevar sobre el tema de emocional. Cuido mucho ese tema, bastante. Soy duro en una esencia inicial, pero en términos reales de adentro, o sea, quien me conoce de a de veras, o sea, soy un niño chiquito, ¿no? Entonces, ¿Eres sensible? Sí, claro. Me cuesta mucho en el proceso, o sea, y esto es algo off the record, pero sí, claro que soy muy sensible. O sea, mi trabajo me obliga a que constantemente, pues tenemos que trabajar con mucha rudeza. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? No, años. O sea, no, eso no ha pasado. O sea, soy muy duro conmigo mismo, pero Ok. porque sé que por dentro soy muy sensible. Ok. ¿Cuál ha sido el momento más vulnerable en tu carrera inclusive que te has dicho a ti mismo, no sé si esto va a continuar? Creo que el momento más vulnerable en la carrera que tuve, fue la pandemia. O sea, creo que la pandemia para nosotros fue vernos verdaderamente en el espejo y decir si realmente estábamos listos para poder cruzar una adversidad como la que teníamos. Pero también nos permitió afianzarnos en algunas otras cosas. Pero en términos reales, quizá el momento más complicado de la pandemia fue ver que todo eso que estabas construyendo, eso por lo que habías trabajado, tú dirías un workaholic en este esquema de pensamiento, y de repente de la noche a la mañana, nada de lo que hiciste, nada de levantarte 4 de la mañana, de acostarte 3 de la mañana, de ir, viajar, recorrer todo el país, estar de arriba abajo, nada de eso funcionó porque de la noche a la mañana todo se vino abajo. De la noche a la mañana no tenías chamba, te habían cancelado tus contratos, todas las empresas que tenías decidieron detener los únicos gastos que tenían en temas de marketing y comunicación, y tú traes un mundo de gente a la que le tienes que responder, su mensualidad, quincenas, bla, bla. Yo creo que ese momento para mí fue muy complicado porque incluso en el esquema de pensamiento tuvimos que modificar la agencia. O sea, justo posterior a la pandemia fue cuando definimos también que queríamos enfocarnos mucho al tema político. O sea, que ya, o sea, esa era nuestra área de oportunidad, ese era nuestro nicho, nos teníamos que especializar al 100% en el área, pero porque veníamos de una crisis muy fuerte y creo que la pandemia a nosotros pues, fue casi el cierre, ¿no? O sea, estuvimos así de cerrar. Oye, pero no todas las empresas que vienen del mundo comercial triunfan en la comunicación, la consultoría, política. ¿Por qué? No. ¿Qué no entienden los comerciales? Son dos negocios muy diferentes y no quiero demeritar ninguno, pero creo que el mundo de la comunicación comercial, de la publicidad en esencia misma, es un mundo donde los objetivos son totalmente diferentes. O sea, en el mundo de la publicidad, muy probablemente
la gran mayoría sí está pensando en ganar un premio, la gran mayoría está pensando en hacer una campaña que salga en el periódico, en hacer una campaña que salga y que llame la atención. En política, hacer una campaña que llame la atención no te asegura el triunfo. Y las campañas que pierden pasan a la historia. O sea, hay campañas perdedoras, ganadoras, sin duda. Hay campañas que generan eco, que pierden, sí, pero el objetivo no se cumplió. Y aquí no estamos para jugar en el proceso. Aquí estamos todos para lograr una sola cosa y es obtener el poder, ganar. Y hay campañas que realmente, en esencia misma, son muy buenas, pero creo que eso es lo que no ha entendido el mundo de la comunicación cuando inserta al mundo de la política. O sea, el brief es mucho más amplio que hacer una campaña memorable. El brief es mucho más amplio que hacer una campaña de la que todo el mundo hable. ¿Cuál fue tu bautizo en este mundo? O sea, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Cuando te dejen de pagar, o sea, cuando te queden debiendo, listo, ya estás, bienvenido. Ese es tu bautizo de sangre. ¿Cuál fue tu bautizo? Que tú dijiste, ok, me dedico por esta línea. Aunque yo sé que tú haces las dos, digital y comercial, digo, comercial y política. Claro. No, a ver, no sabría decirte cuál fue como ese momento específico, pero regreso al caso de la pandemia en el que decidimos, del 100% de la agencia, vamos a dedicar el 80% al tema político, porque fue lo que nos salvó. O sea, porque fue ese año los únicos estados que tuvieron elecciones fue Coahuila e Hidalgo. Y por azares del destino, en Hidalgo nos contrataron para hacer una campaña COVID. Y la única razón por la que nos eligieron es porque tenemos 2 consultores, ya sabes, grandes, tradicionales, vacas sagradas, bla, bla. Y dice, pero nadie entiende el mundo digital. Ninguno de los dos. Y estas campañas van a ser 100% digitales y necesitamos ayuda porque no tenemos idea de cómo funciona. Y entonces yo creo que ahí es cuando se te prende el foco y dices, todo mundo de repente nos enfocamos en tirar hacia lo mismo, ¿no? Como de, uno saca portada, todos sacamos portadas. Uno saca un comercial, todos sacan comercial. Todos. Pero lo que no vemos a veces es esa pequeña luz en el universo que nadie está pelando y que tal vez tenemos que ir para allá. Y me parece que en ese momento para nosotros el bautizo determinante fue, tenemos que hacer lo que nadie más hace. O tenemos que enfocarnos en lo que nadie más está pensando en este momento. Y nosotros estábamos pensando en sobrevivir y de ahí brincamos a cómo resolvemos algo que nadie más está haciendo. Porque no había un antecedente, no había campañas COVID previas, nadie sabía qué hacer, arranques de campaña, no va a haber arranques de campaña, bla, bla, bla. Y tuvimos que arriesgarnos a tomar decisiones durante ese proceso. Y yo creo que cuando uno toma decisiones de ese nivel es un gran bautizo, porque te enseñas a ti mismo que tal vez tu intuición tiene sentido. Tú tienes un matriarcado en tu oficina, obviamente. Yo tengo un matriarcado en mi empresa. Luis David tiene un matriarcado. Sergio José tenía un matriarcado. Claro. ¿Por qué? Yo lo disfruto mucho. La verdad es que siempre he creído, y al menos es, ojo, sobre mi experiencia, que hay un gran sentido de responsabilidad en la mujer. Pero responsabilidad tremenda que no necesariamente siempre encuentras en los hombres. Hay un gran sentido de corresponsabilidad con ellas. No hay alguien más leal. O sea, de verdad. Y este negocio requiere mucha lealtad. Y el esquema de diálogo es mucho más sano. Una mujer siempre va a ser mucho más honesta en el esquema. El hombre va a buscar darle la vuelta, ¿no? Decir, amigo, mira, te tengo que decir algo. La mujer va a ser directa, frontal. Te va a decir, esto está mal. Y entonces nos hemos acostumbrado a tener un esquema así, ya no necesariamente construido por mí. En un primer momento, yo, pues así formó, ¿no? Y fue casualidad y demás. Pero con el tiempo, claro que me di cuenta, o sea, las cabezas importantes en las unidades de negocio que tenemos son mujeres. Son mujeres comprometidas, leales, capaces, responsables y además con mucha hambre. Siento de verdad, genuinamente, que hoy por hoy la mujer tiene mucho más hambre que el hombre. Y eso ayuda a hacer una avanzada gigante. Cuando tú llegaste aquí a este podcast, llegaste suspirando, como, tengo mucho que hacer o estoy muy ocupado. ¿Qué te hace suspirar así? ¿Estás saturado? Sí, te entiendo. Pues no necesariamente saturado. Me gusta este modo de vida, insisto. O sea, he aprendido a vivir con él. Ha dejado muchas cosas en el camino y seguro vas para allá, ¿no? La familia, amigos y demás. Pero
pero estamos en una búsqueda de crecimiento y de hambre y me parece que estoy en el momento idóneo de mi vida de hacerlo. Yo alguna vez platiqué contigo ese tema, ¿no? Justo cuando me platicabas que quería ser papá, ¿no? Y ese pequeño trayecto, y lo tengo muy bien en mi cabeza, porque yo creo que estoy justo en esa construcción del espacio de tiempo de construcción, ¿no? O sea, claro que sueño con un esquema tradicional y con lo que pueda venir a futuro, pero creo que en este momento estoy concentrado en que tengo que hacer las más cosas posibles para no quedarme con esa sensación. Y al final, pues, infancia es destino, ¿no? Y creo que hay cosas de nuestro pasado que nos forjan en el hoy, en el presente. Y hay una etapa de mi vida que nunca quiero volver a vivir. Y entonces eso me hace estar acelerado, eso me hace estar en todos lados, me hace estar buscando proyectos, me hace estar tratando de llegar a todos lados, ¿no? Porque también eso es algo ¿No será permanente. que hay algo dentro de Memo que intenta que no salga a la superficie? O sea, tanto trabajo, tanto rush, tanto estrés. ¿No estás tapando algo, esa parte, esa infancia, algo? Sí, o sea, tal cual lo mencioné ahorita, ¿no? Yo creo que infancia es destino en el proceso y claro que al final pues es un trauma, ¿no? Es algo que tienes atorado ahí contigo, pero creo que es algo que sé que yo estando satisfecho en mi esquema laboral, ¿no? Estarme convenciendo a mí mismo todos los días y como lo digo constantemente, creyéndomela, porque nadie más lo va a hacer por ti. Es como logras ese objetivo. Y yo creo que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho y hemos hecho cosas que no te pensaría que a mis 33 años hubiera logrado. Sin embargo, sé que no estamos ni cerca de lo que queremos lograr, ¿no? O de lo que en esta cabeza estamos considerando. Y yo creo que cuando se te acaba el hambre, puedes pausarla, puedes tomarte tu tiempo. Pero lo más grave que te puede pasar es que se te acabe el hambre. O sea, y yo lo que procuro hacer constantemente es tener hambre, ¿no? Necesitamos esto, necesitamos llegar acá, necesitamos lograr cosas, necesitamos... Pues, y bien lo dije, y justo con Mar cuando estábamos platicando aquí ahorita que tú me dices, llegué, pues sí, fue complicado. O sea, primero habíamos quedado el viernes, luego en la tarde, y yo sé que mucha gente tiene a veces proyectos incluso más importantes que los nuestros, ¿no? Tiene proyectos mucho más grandes que los de nosotros. Pero de repente, pues las condiciones cambian y nos movemos y demás. Literal, venimos llegando a San Luis Potosí de reunión con un cliente, aterrizamos aquí en Atizapán, me vine contigo y procuro estar en todo. Y más con amigos, ¿no? O sea, procuro estar presente y demás. Pero es difícil dividirse entre 30,000 cosas y la cabeza está constantemente trabajando. ¿Qué es lo que siempre te reafirmas a ti mismo? Yo creo que constantemente me repito todos los días que tenemos que ser mejores. O sea, apenas en los premios lo decía. Yo creo que ya migramos esa parte en la que el premio pasó del ego, de ahí la competencia. Hoy creo que es un tema 100% interno. ¿Qué de lo que hice el año pasado, hoy lo superé? ¿Qué de eso proyecto que dije, me encanta este proyecto, lo hicimos chulo, precioso, hermoso, el siguiente año qué vamos a hacer mejor? Entonces, reafirmarme todos los días de eso, ¿no? O sea, a ver, no podemos estar viviendo en el pasado como creo que mucha gente en esta industria lo hace. No, es que yo tuve a los candidatos, a los presidentes sí, pues, fueron hace 10 años. Fue un proceso hasta diferente. Lo que realmente nos va a llamar la atención es qué estás haciendo hoy, ahorita. Entonces, creo que reafirmarnos eso, el ser mejor para lo que estamos haciendo hoy, sea más grande o más pequeño el proyecto, que sea mejor. Y yo soy una persona que está buscando eso constantemente. Por ejemplo, en Comarca, a mí me tocó ver todo el crecimiento desde que eran 10, 15, sí, ahorita ya creo que tienes hasta como dos edificios, o sea, dos oficinas distintas para albergar a todo el equipo. Para toda esa nueva camada de gente que ha entrado a tu equipo, que a lo mejor este clip y no se haga viral, pero a lo mejor a tu equipo sí le encantaría escucharte. ¿Cuál es esa parte de ti que ellos no conocen, pero que te gustaría a ti mostrárselas? Lo dije hace un momento, soy un tipo emocional. Sus problemas son mis problemas. Aunque no siempre los demuestre, ¿no? Aunque no siempre lo diga, no siempre lo comparta, aunque parezca lejano, sí me quita el sueño lo que sucede. Sí me quita el sueño cuando un colaborador está empezando todo su esfuerzo para comprar un vehículo. Órale. ¿No? O sea, ¿qué podemos hacer? No te lo voy a regalar.
¿qué necesitas? ¿No? O sea, sí me quita el sueño cuando alguien está en un proceso complicado, está enfermo, su familia. O sea, son cosas que no necesariamente demuestro, que no lo digo. Incluso a veces ni siquiera ese mensaje reciben, pero, pero estamos en un proceso conjunto y compartimos sueños y compartimos momentos. Hay gente que no tiene, por lo mismo, ¿no? Por esa capita que construyes alrededor de ti, vives en tu burbuja Claro. alejado, porque has aprendido durante otros procesos. Pero cuando alguien cruza esa barrera de confianza y te dice, mira, está la situación así, está complicado, la quiero crecer. Me encanta cuando la gente me dice, quiero crecer. Me molesta mucho cuando la gente dice, quiero crecer y no está dispuesta a hacer lo necesario para hacerlo, ¿no? Pero hay gente que dice, quiero crecer y estoy dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo. Y eso implica casarme con el proyecto, ser súper leal, ponerme la playera en el esquema del proyecto, no necesariamente de la empresa. Me encantan esos perfiles y es difícil a veces que ellos sepan que esto pasa, porque realmente la gran mayoría debe decir, ni me topa. Si esto fuera un pitch para conseguir la mayor cuenta de tu vida, ¿qué contarías de ti y de tu agencia? Contaría que somos una agencia que no le tenemos miedo a los kilómetros. Y por kilómetros no me refiero a distancia, sino qué tanto tenemos que hacer para lograr el objetivo conjunto. Contaría que somos una agencia que ha aprendido de lo menos a lo más, que hemos tenido muchas caídas y eso no nos representa. Pero tampoco las victorias, nos representa lo que aprendimos en el proceso. Y aprendimos muchísimo, Andrés. Yo creo que nadie más que tú sabe que este es un negocio donde a veces los nombres importan, pero los nombres no se hacen de la nada. Y los nombres se hacen con trabajo, con esfuerzo. Porque de repente hay mucha gente que, como bien lo dijiste al principio, hay mucho bluff en este negocio. Pero es difícil de repente poder sacar un trabajo en la mesa y que el trabajo no mate la grilla. Entonces yo creo que somos una agencia que está lista para asumir cualquier tipo de retos. Nos encantan los retos y creo que eso es algo importante. Eso hace que nuestra gente cada vez sea también difícil un lugar de trabajo, ¿no? O sea, claro que Comarca no es para cualquiera y lo digo constantemente. Incluso hay gente adentro que todavía le cuesta entendernos. Pero eso al cliente le gusta, porque el cliente también a veces aprende con nosotros. Y cuando de repente tú llegas con tus aires de grandeza y todo lo sé yo y nadie nos va a controlar o nadie nos va a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer, pues nosotros somos una agencia que está en ese proceso de entendimiento y de saber que nos ha costado mucho y no lo vamos a arriesgar. ¿Cómo liderar un equipo de...? Porque eso es algo muy común, ¿no? Llegas a un equipo que es establecido o que es caótico. ¿Cuál tú sientes que serían las herramientas para liderar un equipo? ¿En campaña o dentro del equipo? Por ejemplo, vamos a las personas que tienen agencia. Bueno, yo creo que aquí la gente que nos va a ver es gente de la política, estudiantes, etcétera. Campañas de cuenta. Justo en este momento veníamos platicando en la camioneta de un proyecto que traemos donde se está complicando. Pero no se complica el talento, que creo que eso es lo maravilloso de la posición que hoy tenemos como agencia. No está complicado el talento porque nuestro trabajo gusta, porque lo que hacemos hace sentido. O sea, no es el típico de... Las observaciones son, la coma no debía ir ahí, el acento no debía ir ahí. O sea, no es no me gusta, regresen, no vuélvanlo a hacer. Sabemos que lo que hacemos lo hacemos bien. Y tenemos por eso 20 filtros y yo soy parte de uno de ellos. Pero creo que de repente liderar los equipos de manera interna implica el que no todas las personas tenemos la capacidad de adaptación. Y cuando alguien está tan seguro de que este es su lugar, y me gusta tanto que cuando llega alguien está en riesgo, o sea, porque tal vez sabe más que yo, tal vez tiene más conocimiento y demás, y no estoy pensando en qué puedo aprender de él, o qué puedo aprender del equipo que está llegando para hacernos más grandes como equipo, es cuando las cosas se complican. Y por eso el liderazgo en una campaña requiere también, primero, ser muy frío. O sea, tenemos que ser muy frío porque de repente también a nosotros se nos calienta y llega el ego, ¿no? Estás a punto de escribir ese mensaje, pero ¿y tú quién eres o qué has hecho? Y dices, me tengo que regresar y tengo que entender, porque tengo que ser el más inteligente de la mesa. Tengo que comportarme durante ese proyecto y a veces el liderazgo se pierde cuando pierdes inteligencia. Cuando te vuelves improvisado o cuando te vuelves impulsivo, que creo que eso es algo de las cosas que nos pasan muchísimo. Entonces llegar a una mesa en la que tienes que adaptarte
Y es la capacidad de adaptación, porque no todos los proyectos son iguales. De repente hay un proyecto donde tú eres el jefe en la mesa y todos lo tienen claro y te sientas y te respetan. Y hay otro equipo donde no eres el jefe en la mesa, pero eres fundamental y eres parte del equipo y entiendes tu papel. Y nos vamos cambiando en esas 20 cachuchas. Si no entendemos nuestro papel o si el esquema de liderazgo es siempre igual, pues no podemos tener equipos siempre iguales. Y tú como agencia estás siempre expuesto a la grilla. ¿Cómo la manejas? Te cuento. No, sí, cuéntame. No, a ver, sobre todo en medios, ¿no? Pues al final nuestro trabajo, aunque pareciera ser que estás detrás, aunque pareciera ser que no formas parte del equipo que está en la portada, pues tú sabes que el consultor siempre es algo sexy para los medios de comunicación o para los propios equipos internos o contrarios. El saber contra quién con quién estoy peleando, con quién estoy haciendo un frente. Y yo creo que lo importante es, el silencio ayuda mucho, porque no mandar un mensaje también es un mensaje. Pero también con claridad de cuándo es tu momento de entrar. Cometimos los errores en las primeras veces que nos mencionaron el mes, contrato tal, ¿no? O ahora el consultor tal, vende espejos, ¿no? Que siempre dicen y demás, que son de los adjetivos que le suelen dar a los consultores. Y en un primer momento, la primera vez que eso te pasa, lo más seguro es que respondes. Porque estás seguro que no eres eso. Y entonces estás acostumbrado en un esquema humano en que si alguien está diciendo algo que tú no eres, vas a responder y vas a decir, yo no soy eso. Hoy creo que hemos desarrollado esa capacidad de aislamiento, de entendimiento, Claro, de ver, de transitar, y que en la lógica de trabajo mata grilla, permanentemente. Trabajo mata grilla, y creo que eso es algo que hemos desarrollado en la agencia. A veces para el equipo le cuesta, ¿no? A veces el equipo es, ¿cómo? No vamos a responder nada, no vamos a decir nada. El periódico está diciendo esto, que nos llevamos no sé qué, que el contrato es de no sé cuántos millones de pesos. No, porque no es así. Y porque va a pasar. Y nosotros no somos el foco es el cliente. Y si nosotros nos equivocamos, no solo nos arriesgamos nosotros, arriesgamos al cliente. Entonces, creo que a veces hay que tener ese entendimiento, porque a veces somos muy buenos asesorando a otras personas, pero nosotros mismos cometemos muchos errores. ¿cuál es tu mayor inseguridad? Uy, qué pregunta. Mi mayor inseguridad. Pues podría ser banal, ¿eh? Yo creo que mi mayor inseguridad en un proceso es estar en un ambiente que no conozco. Ok. O sea, me gusta estar en distintas mesas, me gusta estar en diferentes lugares, pero estar en un lugar que no conozco, que no sé de qué están hablando, que no sé qué, o sea, difícil voy a estar. O sea, voy a investigar antes todo. Recuerdo mucho la primera vez que me invitaron al golf, ¿no? Era como de, puta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Porque además es algo que no estás relacionado, ¿no? Y que dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer mal? Entonces te pones a buscar todo y tratas de identificar todo lo que habla la gente del golf o que hay en el mundo del golf. O sea, difícilmente llego a un lugar sin saber, ¿no? Entonces ¿qué está pasando? Yo creo que la inseguridad en sí misma es no conocer el lugar donde estoy. ¿Cuándo piensas bajar el ritmo? ¿Tienes ya algún plan de salida para darle la posta de la agencia a alguien y tú estar en otro nivel más directivo o cómo? ¿Cómo va? Son muy fuertes tus preguntas, amigo. Y yo lo sé, claro que lo sé y lo tengo presente y claro que, digo, es muy raro tener podcasts donde hagan este tipo de preguntas. Regularmente son 100% enfocadas en el negocio. El tema personal es difícil. No lo veo cerca, pero sí veo un proceso de maduración entre mi equipo y yo. Justo este año hice un proceso que ha resultado complicado, pero estoy confiando en él, que es ceder, ¿no? Es aventar la chamba hacia otras áreas que incluso llegaban a mi mesa. Algo tan tonto. Este año, la cena de Navidad de la agencia, no quiero ver nada, ¿no? O sea, y son cosas que me preocupan, o sea, son cosas que de verdad, o sea, tú dices, entre las 20 cosas que traes en la cabeza, ¿te preocupa la cena de Navidad? Sí. O sea, sí, porque soy así, ¿no? Soy controlador, me gusta tener... ¿Microgestionador eres? Pero sé que está mal, ¿no? O sea, estoy súper consciente que está mal. Y estoy empezando a tratar de soltar, ¿no? En muchas cosas, porque claro que eso ya no nos permite crecer. O sea, si yo sigo viendo la cena de Navidad, si yo sigo viendo los proyectos, hoy tengo proyectos que me ha costado muchísimo soltar, pero que he confiado en el equipo y he dicho, está bien, va, ¿no? O sea, pásenme lo final,
¿no? Y vamos. Entonces, estoy migrando a ese esquema. Eso nos ha permitido, o pienso yo que nos va a permitir crecer. Y además hoy creo que tengo a varios perfiles con mucha capacidad de poderlo desarrollar y gente en la que confío que me puede ayudar en el proceso, cosa que antes fue muy difícil. Claro. Antes fue muy difícil lograr encontrar a alguien que dijeras, uy, confío al 100 en ti, o sé que estás en este proceso, sé que entiendes la dinámica y la visión que tenemos. Es muy difícil encontrar gente con esa visión, 100%, es muy difícil. Yo creo que la parte más complicada de nuestro negocio es el reclutamiento, es los recursos humanos. Entonces, sí planeo soltar, sí planeo limitar el proceso, no lo veo pronto, pero creo que planeo soltar en un esquema de crecimiento. Para ir cerrando, si tuvieras que mandarle una nota de voz al Memo que recién empezaba, no solo en esta industria, en la vida laboral, ¿qué le dirías? Al Memo que recién empieza le diría que la intuición a veces es buena, que la intuición ayuda, mas no es determinante. Que las caídas no nos representan, porque en ese vacío que podría existir del pasado, en el futuro van a haber muchas cosas que nos van a llenar y que nos van a permitir construirnos otra vez. Le diría que es bueno confiar y que la lealtad existe y que hay que creer en sí mismo. O sea, que lo que en algún momento no se hizo, el créetela se puede volver tu visión, tu forma de vida. Eso le diría. Muy bien. Gracias, Memo. Gracias, Andrés.